Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero mostrar cómo elaborar una tarjeta como esta, que es prácticamente un sobre floral. Al lado del frente, si se fijan, no hay mucho más que ver, más que las letras, que en esta ocasión las creé con vinil, con un diseño floral, ya que es una tarjeta de flores. Y cuando la volteamos al lado de atrás y se abre, es cuando podemos ver las flores. Y aparte de eso, una vez ustedes la abren, tiene un pequeño mensaje secreto acá que le da un toque más especial a la tarjeta. Entonces, sin más que hablar, nada más mencionar que los materiales que utilicé han sido cardstock, vinil para las letras del frente, y glossy accents para mi mensaje secreto, que es el que tiene ese toque como relieve y que hace las letras brillosas. Les voy a mostrar a grandes rasgos cómo elaboré la tarjeta en Design Space, y luego pues vamos a pasar a la parte de la creación de la tarjeta. Así que quédense acá para que vean cómo se elabora. Bueno, para elaborar esta tarjeta, básicamente lo único que hice fue descargar uno de los sobres gratis que hay en Design Space. Este sobre no tiene esta parte de acá, solamente le agregué un triángulo, le agregué la flor para el corte y le corté la parte de arriba. Luego lo otro que hice fue crear esta abertura de acá, que es donde esta pieza va insertada para crear el efecto del mensaje secreto. Esto también lo hice en Design Space, y esta frase de acá la encontré también en las imágenes. Nada más que déjenme ver, no recuerdo cómo es que aparecía, déjenme chequear rapidito. Pueden ver ustedes aquí que hay cantidad de flores. Si ustedes quieren ver las que son gratis específicamente, les sugiero dar clic en Free, y ahí ustedes van a ver las que son gratis. Para las flores utilicé este formato de acá, nada más que lo que hice fue únicamente cortarlas así como se ven acá, y no las puse una sobre la otra, sino que ustedes van a ver más adelante en el video cómo es que las alineé para crear el efecto de pop-up, donde se ve que se abren al momento que abrimos el sobre. Luego crean la frase de acá. Si se fijan, no es que haya mucho que hacer para crear el formato, es bastante sencillo. Y tanto el sobre como las flores las pueden descargar de Design Space. Solo déjenme ver si puedo encontrar esa frase que bajé, porque les quiero explicar algo. Ok, es esta frase de acá. Ahora bien, yo no la quería usar con esto que dice to leave me alone, porque solamente quería decir es un día muy bonito, o it's a beautiful day, para hacer referencia al cumpleaños. Entonces no necesito esta parte que dice to leave me alone. Entonces lo único que hice fue remover esta parte de acá y me quedé con este párrafo, y lo cambié a dibujar, porque lo que hice fue dibujarlo. Entonces si doy clic en dibujar, y ustedes pueden ver que cambia el tono y quedan dibujadas de esta forma. Ok, y esas son las tres secciones que ustedes necesitan: las flores, el sobre, este pequeño cuadrito que debe tener estas partes de acá
para que no se salga una vez nosotros lo desplazamos hacia abajo. Ok, ahora empecemos. No van a ver en este video el proceso de corte porque no hay mucho que ver en la parte del corte. Nuestra Cricut hace todo el trabajo prácticamente. Pero sí les voy a mostrar cómo poner todas las piezas juntas para crear la tarjeta que les mostré al inicio. Ok, para las flores lo que hacemos es cortar uno de los pétalos, el que tengo acá, y luego agregamos pega y unimos los dos pétalos para tener la flor de esta forma. Ok, aquí tengo todas las piezas o partes que voy a necesitar para la tarjeta. En esta ocasión va a ser una tarjeta de feliz cumpleaños o happy birthday. Estas las corté con vinil o vinyl y es este que les muestro acá. No recuerdo el nombre, para serles honesta, y atrás no tiene, entonces pero lo pueden encontrar en Michaels y es bien económico. Creo que me costó $1.99, creo que estaba en oferta, no recuerdo. Pero ya que estoy creando la tarjeta de flores, me gustó este papel y si se fijan se ve súper bonito. Ok, aquí tengo la pieza que va a deslizar en la tarjeta. Perdón. Y acá está el sobre con el corte de acá, que es donde va esta pieza, que ya luego les enseño. Tengo las flores acá que las he dejado secar. Las hice antes de grabar el video para ahorrar tiempo, pero aquí pueden ver cómo ya más o menos van quedando. Y para estas flores he ocupado un papel que se llama Cactus Floral o Floral Cactus. Déjenme ver, acá está, Floral Cactus. Este también lo compré en Michaels. Me gustó porque casi tiene un par de flores, entonces le da como un diseño más bonito a las flores. Les recomiendo empezar por las flores, por la pega, porque ya que necesitamos que se seque para poder manejar las flores sin problema. Y mientras se secan vamos a comenzar a trabajar con la tarjeta. Acá también tengo los pétalos. Estos son de otra tarjeta que corté antes, pero creo que tal vez los pueda usar. Y corté unos más pequeñitos de este tamaño, bien chiquititos, como para tener una variedad a la hora de decorar la parte de las flores. Acá está. Si se fijan, no se necesitan muchas piezas, solamente necesito el vinil para las letras. Usted puede usar cualquier papel, aunque no, yo recomiendo usar vinil cuando lo están colocando al frente de la tarjeta, porque si le ponen pega o algo se va a ver al otro lado. Lo otro que pueden usar es los dots, estos que son de glue, que le dan dimensión y con eso pues evitan que la tarjeta se dañe por el tema de la pega. Ok, con la tarjeta voy a empezar doblando mi tarjeta. Estas
piezas son buenísimas para lograr que la línea quede bien marcada en el doblez. Ok. Y me falta doblar este lado de acá. También esta tarjeta tiene esta flor de acá, como para darle un toque especial a la tarjeta, ya que esta parte es la que vamos a ocupar bastante a la hora de decorar la tarjeta. Okay. Para colocar esta pieza corté este pedacito de cartulina, ya que lo voy a necesitar para sujetar esta pieza para que no se me haga así a la hora de colocarla aquí. Y más o menos para ver dónde debe ir ubicada, la podemos poner antes de cualquier otra cosa. Y en teoría me va a quedar así. Y si se fijan, este huequito acá es más que todo para dejar la flecha visible completamente. Si se fijan, acá hay un pequeño agujerito o espacio. Hay que tratar que quede exactamente al centro en relación a eso y en relación a esta curva de acá. Una vez han encontrado la ubicación, estos pedacitos que corté los vamos a ubicar así con pega. Entonces los voy a cortar ahorita. No los voy a dejar exactamente del tamaño que los corté, porque lo que necesito es básicamente que se queden acá. Voy a chequear todo nuevamente, solo para estar segura que la he ubicado donde la necesito. Vamos a ver de nuevo acá. Ok. Ahora solo voy a poner la pega, un poquito, lo suficiente para detener esta pieza. Lo que va a hacer esta pieza es estabilizar todo el cuadrito para que a la hora de deslizarla no se mueva. Y aparte de eso, está cerrando el pequeño espacio que hay aquí. Luego que hemos hecho eso, solo levantamos esto un poquito para que se desplace. Ups. Tengo que esperar que se seque. Ok, veamos. Esta pega realmente seca rápido, pero creo que estoy muy desesperada queriendo hacerlo. Ok, ahora sí. Entonces, si doblamos aquí, de esta forma es que se va a deslizar. No voy a moverla mucho ahorita porque estas piezas no se han secado y quiero esperar a que se sequen bien para no moverlas de ninguna manera. Ok, vamos a dejar esto así por el momento para que se seque y vamos a pasar a la parte de las flores porque hay otra parte que necesitamos completar, que necesita un tiempo de secado. Okay, lo que vamos a hacer es cada flor tiene
Cuando ustedes la corten va a tener 7 pétalos, pero luego cortamos uno de ellos y luego unimos una con el otro, entonces al final me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pétalos y doblamos la flor para que me quede de esta forma. Las voy a doblar todas de la misma manera. Por eso es que necesitamos también dejarlo secar un ratito para que no se me vaya a abrir en un momento. Ok, otra más. No me han quedado perfectas porque debí haber doblado la flor primero antes de pegar estos pétalos, pero ustedes pueden hacerlo. Mejor de este lado. Ok, veamos si esta me queda bien así. Sí. Hay ciertos dobleces que quedan mejor. Déjenme ver si arreglo algunas para que me queden mejor. Igual si le doblo varias veces no hay problema porque eso como que le da un poquito de forma a las flores o a los pétalos. Ok. Ahora que ya tengo las 7 flores, vamos a empezar a pegarlas una con otra. Pero este tiene un pequeño truco para lograr el efecto de pop-up que le llamamos. Lo primero que vamos a hacer es poner pega con la primera flor. Le vamos a poner pega en los pétalos de los lados. No es necesario ponerle mucha pega. Y luego vamos a agregar este pétalo acá. Y luego este pétalo acá. Déjenme ver. De esta forma. Esto vamos a necesitar que se seque antes de poder continuar agregando la tarjeta. Entonces por eso es que este paso es importante hacerlo por anticipado. Ahora que ya tengo estas piezas aquí, voy a poner pega en este del centro y los dos de los lados. Esta técnica no la inventé yo, les voy a ser honesta. La vi en un video, pero me gustó para la tarjeta que estoy haciendo. Ok, y ahora en estos 3 puntos voy a agregar otra flor. Voy a presionar. Esta pega seca bastante rápido. Se llama Tacky Glue, por si les llama la atención saber el nombre. Luego ahora agregamos pega en este punto de acá y este de acá. Y pegamos la siguiente flor de esta forma. Y hacemos lo mismo a este lado. Es como repetitivo.
un poquito acá. Colocamos la otra flor de esta forma. Y para terminar, de nuevo en los 3 puntos de acá, del centro y los dos lados, y pegamos esta flor acá. Ahora voy a dejar secar esto para que esté lista cuando ya llegue a ese paso. Mientras tanto, voy a seguir con la tarjeta. Lo que seguiría acá es pegar esta parte aquí, pero hay que asegurarse que estos pequeños partes que sobran no se vayan a pegar con esta. Entonces hay que tener ese cuidado. Lo que vamos a hacer es, a mí casi que me gusta medir acá como para calcular dónde poner la pega. Entonces voy a usar esta herramienta. Con eso lo único que estoy haciendo es marcar. Y no se va a notar. Si lo hiciera con un lapicero o lápiz se notaría después y no queremos eso. Ok. Ahora sí. Ahora lo que voy a hacer es poner pega acá y acá, pero tengo que tener cuidado de que estas partes no se peguen aquí por accidente. Va a quedar en la parte de atrás. Voy a limpiar acá para que no me quede muy saturado de pega. Ok. Y voy a usar, y no sé si alcanzan a ver, pero ahí está la marca de que hice para saber dónde poner la pega. Okay, ahora lo que voy a hacer es que voy a traerme esto hasta acá. Voy a meter esto acá. Es un poquito complicado, pero se puede. Ahí pueden ver que ya lo tengo adentro, entonces no hay problema. Puedo seguir con mis pasos acá. Ok, vamos a presionar. Y esto ya está listo acá para jalarlo. Hay que recordar no hacer mucha presión porque entonces se va a ir al fondo. Okay. Ahora, como estoy esperando que se sequen las flores, lo que voy a hacer es poner el Happy Birthday al final de la tarjeta. Y para eso siempre usamos el transparente adhesivo. No se ha despegado del todo. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Y más o menos calculamos dónde queremos que quede en la tarjeta. Lo puedo poner como semicurvo o al centro. Creo que lo voy a poner un poquito curvo. Okay.
Y luego con esto solo voy a hacer presión en el vinil porque es lo que quiero que se pegue. Si lo hago en el plástico o en el transparente, va a costar despegarlo y puede dañar la tarjeta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hago presión solamente en las letras. Luego cuidadosamente despegamos. Ok. Vamos con el birthday. Lo voy a ubicar más o menos acá. Hacemos lo mismo acá, presionar fuerte para que se pegue. Ok, despegamos de nuevo. Y listo. Okay. Queda bonito, ¿qué les parece? Y no necesitamos agregar nada más, pero si ustedes quieren pueden agregarle, qué sé yo, alguno de estos para darle un poquito más de color. Ok, pasamos de nuevo a las flores. Espero que ya se me hayan secado. Ahora lo que hay que hacer es ponerle pega solamente en esta parte de acá y en esta de acá, y va a ir de esta forma. Si se fijan, va a tocar esto porque la idea de esta tarjeta no es abrir la parte de adentro del sobre. Déjenme caliente. Creo que para tener un efecto más seguro y que se seque rápido, vamos a usar la pistola de silicón. Déjenme un segundo, la conecto y ya regreso. Ok, so le puse la pega en la parte de acá y en esta de acá, y ahora al abrirla me queda de esta forma. Todavía no está muy flexible porque no tuve mucho tiempo, pues, pero ahí pueden ver cómo quedó la flor.
Decidí esperar un día entero para dejar secar esta frase de acá porque incluso usando la pistola o la heat gun no terminaba de secar, entonces no quise arriesgarme a que se dañara el diseño, pero les quiero mostrar cómo se ve ahora. Se ve súper bonito y cuando se toca tiene un poco de relieve. Entonces, si se fijan, vale la pena esperar y dejarlo secar porque el resultado es súper bonito. Queda bien brilloso, que es aparte de usar el Glossy Accents, es por los plumones de glitter que utilicé debajo. Y si se fijan, al ponerlo bien cerca y ustedes pueden ver cómo se ven los colores y cómo brillan. Y ahora sí ya la puedo cerrar sin problemas. Incluso de los Glossy Accents ayudan a que deslice más fácilmente porque es como más suavecito. Y aparte de eso, algo más que hice fuera de cámara es que agregué estos pétalos en la parte de abajo porque me da la impresión que se ve más bonito así. Ahora lo último que voy a hacer es como agregar la parte del centro de las flores, como para darle un poquito más de toque natural. Y ya después lo voy a hacer con la pistola. Los voy a poner en el centro y luego los voy a abrir para que se vean bonitos. Este paso es opcional. Yo lo estoy haciendo solo porque quiero agregarle un poquito más de detalle a las flores. Y lo hice nada más cortando las líneas con la tijera. Entonces ya lo que hago aquí es nada más las abro un poquito, que igual a la hora de cerrar la tarjeta se va a como cerrar, pero por lo menos así se ve un poquito más más abierto. Voy a separar aquí abajo también un poquito. Al final, aunque no quedan abiertos, pues siempre le da un toque a las flores un poquito más real. Me estaba preguntando cómo quedaría si uso el mismo papel que el de las flores, pero quizá no se notarían mucho, así que las voy a dejar así con este amarillo. Ya pues este sería prácticamente el último paso que hay que completar y la tarjeta va a quedar lista. Lo otro sería crear un sobre adicional para ponerla adentro, aunque este tipo de tarjetas creo que queda mejor si se dan anexas a algún regalo, por ejemplo, o en una bolsita, ya que es un sobre prácticamente. Este es un sobre, nada
un sobre que está decorado con flores. Ok, creo que voy a dejar los lados abiertos. Y ahora sí, ya queda prácticamente lista mi tarjeta. Como mencioné la vez anterior, ustedes pueden agregar un mensaje en esta parte de acá, ya que es la única área que queda disponible para eso. La parte del frente trae Happy Birthday de esta forma, y acá tiene la ceñita, y al voltearla y abrirla es que se va a ver el efecto de las flores. Ustedes se fijan, queda bien bonita y con el mensaje secreto. Acá se puede ver. Así que esto sería todo. Les invito a darme un like si les gustó este video con la tarjeta. Y también los invito a suscribirse a mi canal para que ustedes puedan estar pendientes de las notificaciones cada vez que subo un video. Estoy tratando de subir por lo menos un video a la semana, pero voy a intentar crear más tutoriales por lo menos 2 veces a la semana para que puedan ver un poquito de lo que estoy haciendo. Ok, esto sería todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de chequear mi video, y pues los invito a crear esta tarjeta y compartan compartan fotografías si la elaboran para algún familiar. Esta puede ser perfecta para el Día de la Madre o para personas que les gustan mucho las flores, y tiene un toque especial porque trae el efecto pop-up, y las flores se ven en relieve, súper bonitas. Y el mensaje secreto, que el mensaje secreto podría ser de nuevo algo como feliz cumpleaños, o incluso una pequeña fotografía, no sé, cualquier cosa que se les ocurra.